Sí, perfecto. Profesor, ¿debemos hablar de gobernanza o gobernabilidad? Son dos conceptos distintos, ¿no? Cuando se habla de gobernabilidad, en realidad se está haciendo referencia a la capacidad para dirigir una sociedad. Y esa capacidad indica si estamos proporcionando gobernabilidad en la relación entre el Estado, los sectores públicos y los ciudadanos. Cuando no existe orden, no es posible tener gobierno. La gobernanza más bien es un concepto distinto, alude a todos los factores, normas, actores que se coordinan de alguna manera para producir un bien público, o sea, una política pública. Y allí tenemos que considerar a las policías, en nuestro caso, al Ministerio Público, pero también a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, al sector privado. Gobernanza implica una arquitectura del sistema que nos permita avanzar juntos. Y esa gobernanza probablemente no exista en muchas partes de nuestra región. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, la gobernanza de la ciudad de Santiago es muy precaria. Lo es porque tenemos un gobierno central, por un lado, que tiene a su cargo el cuidado de todo el país, y por el otro lado no existe propiamente un gobierno de la ciudad independiente con legitimidad propia, sino que 37 municipios fraccionados con muy distintas capacidades y recursos económicos. Entonces, allí hay que hacer cambios en la gobernanza. ¿Y esos cambios cuáles serían principalmente? Mira, yo creo que hay muchos expertos que han hablado, pensando por ejemplo en el ejemplo de Bogotá, que tiene un alcalde mayor, han hablado de la necesidad de tener un gobierno metropolitano que sea diferente del gobierno central. Hoy día tenemos un intendente que es un delegado del presidente de la República, ¿no? ¿La gestión en seguridad ciudadana parte de lo nacional a lo local o viceversa? Eso depende de la estructura administrativa de los países. Ya. Mira, yo no creo que nuestro problema sea determinar si la gestión debe partir de lo local o debe partir de lo nacional, porque eso depende de la estructura de los diversos países, ¿no? Hay países federales donde la gestión de seguridad descansa en los gobiernos del Estado y no de los estados, sino en el gobierno central del país. Lo esencial es que haya claramente una sinergia positiva y que la relación entre los niveles de gestión nacional y de gestión local se produzcan un bien mayor. Me explico. Lo que sucede en un municipio o en un barrio en materia de microtráfico tiene una relación directa con lo que sucede a nivel del país. Alguien ingresa esas sustancias prohibidas. Esos carteles son internacionales, requieren ser detectados no por un gobierno municipal, sino probablemente por una policía nacional. Y ese trabajo policial, sin embargo, tiene una relación directa con la realidad que uno encuentra en los barrios, especialmente en las poblaciones vulnerables, pero no solo en ellas. Entonces, cómo se maneja esa relación entre lo local y lo nacional es mucho más importante que dónde comienza la planificación. ¿Y cómo podríamos generar esa relación? Mira, lo que podríamos señalar es que primero, cuando las intervenciones son locales, a nivel de municipio o de barrio, las instituciones públicas que pertenecen al gobierno central deben servir y adaptarse a las demandas de esos ciudadanos que viven en ese sector local. Una institución centralizada que actúa en el territorio como si solo dependiera o tuviera que rendir cuentas al gobierno central va a producir un alejamiento en la zona local. Y quizá, eso es lo que explica
que tantos barrios han vuelto a ser requete contra intervenidos una y otra vez y no logran en el fondo darle sustento a proyectos que en un comienzo crearon muchas esperanzas. ¿Cuáles serían los elementos claves para una gestión efectiva en seguridad ciudadana a nivel local? Mira, yo creo que lo primero que uno debe decir a nivel local es que tienes que partir por establecer un diagnóstico y prioridades muy claras. Eso requiere capacidades que hoy día lo local no tiene. Y además de capacidades, no puede sustentarse una política local sin atribuciones y recursos permanentes. O sea, esto de que los dineros que se reciben de parte del gobierno central dependan de proyectos que duran 2 o 3 años, creo que simplemente crean una incertidumbre y obligan a una actitud en la que no hay experimentación desde lo local. Se tiende a hacer lo que se espera que el gobierno central financie y después, cuando viene otro gobierno, se vuelve a hacer la misma adivinanza. Yo creo que no hay políticas locales sin permanencia, sin mayores atribuciones y sin una relación de más control o por lo menos de participación conjunta en lo que las instituciones dependientes del gobierno central hacen a nivel local. ¿Conoce alguna experiencia en la región que podríamos relevar? Bueno, hay muchas experiencias de lo local que uno puede relevar. Por ejemplo, algunas de las experiencias más interesantes se dan a nivel de ciudades, ¿no? Medellín, Bogotá, en distintos periodos, Diadema, en Brasil, etc. Lo que uno tiene que preguntarse más allá de eso es por qué esas experiencias siguen siendo locales, o sea, por qué no se han extendido y qué es lo que falta para que tengan ese impacto.